Y para hablar, tomar como eje mi experiencia personal de 35 años de diseño en la República Argentina, con la esperanza que esta experiencia personal y local que está asentada en el desarrollo del diseño y que tengo la esperanza que tenga características mutatis mutandi bastante similares a toda Latinoamérica, aunque después de las palabras del vicerrector me parece que ustedes, por lo menos en la universidad, nos sacan algunos cuerpos de ventaja. Pero a pesar de esto, creo que las posibles similitudes que aparecen en ambos campos o los contrastes pueden dar lugar a este intercambio posterior al que aspiro. Desde este punto de vista voy a organizar esta exposición en tres apartados. Uno primero que tiene que ver con la posición del diseño y su relación con el sistema científico. El segundo que tiene que ver con una propuesta en relación a cómo lograr una mejor adecuación entre ambos sistemas y particularmente abonar la idea que el reconocimiento del diseño al interior del sistema científico, no de hecho como está sucediendo ahora, sino de derecho, va a aportar al desarrollo del sistema científico todo y no solo de la investigación en diseño. Y en tercer lugar, lo que voy a mostrar es mi propio itinerario personal, porque en ese propio itinerario personal me parece que están las huellas, las trazas de lo que ha ido sucediendo con la investigación en diseño. Bueno, me olvidé de decir que pusiéramos el título que es este, y lo que quería mostrarles en el siguiente lugar es el lugar de donde yo vengo. Esta es mi facultad. Es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Este es el patio central para aquellos que no lo conocen. En la Argentina nosotros tenemos aproximadamente 32.000 estudiantes de grado de diseño. Esos 32.000 estudiantes de grado de diseño están concentrados 18.000 en esta casa de estudios. El resto, o sea, todos los estudiantes de diseño están distribuidos en 19 universidades nacionales y no tengo las cifras de las universidades privadas, pero sí les puedo comentar que en Argentina, a diferencia de otras realidades latinoamericanas, las universidades privadas tienen mucho menor número de alumnos, casi todas, hay muchas en las cuales se dictan diseño, pero esta cifra corre por mi cuenta, no tiene ninguna verificación científica, pero me atrevería a decir que el total de los estudiantes de diseño en las distintas universidades privadas no alcanza a llenar el 5%, diría yo, de la totalidad de los estudiantes de diseño. No obstante, hay se ha dado este año un hecho particular en Argentina, en las universidades privadas, que creo que es un indicio de los movimientos que se dan en el campo del diseño. Se han abierto tres nuevas carreras de diseño en 3 de las universidades privadas más prestigiosas de la Argentina. Esas 3 nuevas carreras de diseño no tienen especificaciones, son carreras de diseño en general. Pues bien, no lo necesitaba, pero podés dejarlo, no lo necesitaba en este momento. En este ambiente de proliferación de las carreras de diseño, no tiene una tradición tan larga como la que ustedes plantean, como la que planteaba recién de acá en Colombia. Las escuelas de diseño nacen en la Argentina en la década del 60, aparecen en 2 universidades
locales del interior de Argentina, pero no va a ser hasta 1985 cuando se cree la universidad, en esta universidad, las carreras de diseño, que no se produzca lo que en mi país se llama como la eclosión de las carreras de diseño. Eclosión que va a cambiar y modificar no solo la enseñanza del diseño, no solo el perfil del diseño, sino que va a modificar inclusive el perfil de nuestras ciudades y el perfil de nuestra intervención en ciertas problemáticas públicas. Por lo tanto, de lo que yo quiero hablar hoy es de estos 35, 40 años que van 1985, 2019, estos casi 40 años que van desde la inserción del diseño como disciplina universitaria en Argentina. La primera pregunta, el primer tema que quiero tratar es cuál es la relación que existe entre el sistema científico de Argentina y la investigación en diseño. La primera palabra que me aparece a mí para responder esto es conflictiva, por no decir desastrosa, ¿no? O sea, cualquier investigador en Argentina sabe que entrar al sistema científico y permanecer en el sistema científico es una empresa muy difícil. Cualquier trámite, ya sea presentar un proyecto de investigación, ya sea conseguir fondos para la financiación de un congreso, se convierte en una empresa ciclópea, porque ni siquiera en los formularios muchas veces aparece considerado el diseño como una disciplina científica. En la Argentina, bueno, como casi todos los países, en la tradición universitaria de estos países nuestros, hace que los modos de producción del conocimiento, las reglas bajo las cuales se produzca el conocimiento, los modos de validación que tiene el conocimiento, los modos de recompensa que se traducen en subsidios y en financiamientos, todo esto está regido por facultades, por instituciones que tienen como norma fundamental aquel desarrollo demostrativo, argumentativo o lógico demostrativo, que son lógicas que no cuadran para el desarrollo y el pensamiento del diseño. Esto aparece sumamente marcado, claramente marcado en Argentina en el modo de categorización, por ejemplo, de las disciplinas científicas. El CONICET, que es nuestro órgano máximo científico, consideraba, hasta el año 2017, consideraba 423 disciplinas. De esas 423 disciplinas, 3 correspondían al diseño. 2 de ellas estaban bajo el rubro de ingeniería y la tercera bajo el rubro de arquitectura. En el 2017, y ahora sí, esta placa, en el 2017 se produce una reorganización de las disciplinas científicas en el CONICET que se dividen en 4 grandes áreas. La primera, de las ciencias agrarias, ingeniería y materiales. La segunda, las ciencias biológicas y de la salud. Las ciencias exactas y naturales y las ciencias sociales y humanas. Dentro de las ciencias agrarias, ingeniería y materiales hay una subdivisión de la ingeniería, las ciencias agrarias y la arquitectura. A su vez, la arquitectura se divide en 4 divisiones y de esas 4 divisiones hay una en la que pareciera que podría incluirse el diseño porque se refiere a las disciplinas del hábitat. Sin embargo, y por eso tengo el papel aquí, quería leerles cómo define el CONICET el rubro. No, lo voy a
no está en la placa. ¿Cómo define el CONICET aquello de lo que se ocupa las ciencias agrarias de ingeniería y materiales? Y dice que se preocupa por líneas de investigación tales como el diseño de nuevos materiales, el mejoramiento genético de especies de interés económico, el mejoramiento de sistemas de fertilización, las modalidades de control de sistemas, el planeamiento urbano y el diseño de viviendas. O sea, como ven, el diseño aparece aludido o mencionado, digamos, en aquello que tiene que ver con el diseño de nuevos materiales o bien con el diseño de viviendas. Y todos nosotros como diseñadores sabemos que el diseño cubre un espectro bastante más amplio que este. De todas maneras, traigo estos ejemplos en relación con el CONICET pre-2017 y el CONICET post-2017 para mostrar cuáles son algunos de los escollos con los cuales se encuentra el diseñador a la hora de tratar de entrar al sistema científico que prácticamente ni siquiera lo tiene en cuenta. Las razones que tienen esto, y de esto quiero hablar ahora, son, me parece a mí, tanto del campo de la ciencia como del campo del diseño. En relación con las razones del campo del diseño, como ustedes saben, un sistema de diseño de un país es un conjunto de planes, un conjunto de programas, un conjunto de planificaciones que están pensados especialmente y particularmente desde el Estado, que a partir de sus universidades y a partir de otras instituciones, gerencia estos desarrollos investigativos y científicos. Obviamente depende del modo y de la importancia que en cada uno de los momentos de la historia de estos países se le dé al programa científico para que estos programas estén más o menos acentuados. De hecho, nosotros en este momento particular en la Argentina estamos atravesando una situación de fuerte dependencia del Fondo Monetario Internacional con un reclamo muy serio que tiene que ver con la reducción del gasto público, que se traduce obviamente en una reducción de los insumos para la investigación. Pero no me quiero referir a esto porque esta coyuntura particular, que es importantísima para todo el sistema científico, cubre todo el sistema científico de la Argentina y por lo tanto no es particular para el tema al que me quiero referir, que son las relaciones del sistema científico con el diseño. No obstante, así tengo una plaquita donde muestro cuál es la proporción que se dedica del Producto Bruto en nuestro país, ¿no? Argentina invierte el 0,63% de su Producto Bruto, es una producción que en Latinoamérica está por debajo de lo que invierte Brasil, pero está muy alejada de las inversiones de los países desarrollados. De todas maneras, insisto, esto no es particular en relación con el diseño, sino que tiene que ver con todo el desarrollo, con todo el sistema científico en general. En lo que sí hace a las relaciones entre diseño y sistema científico, vale la pena marcar que en Argentina, también como en otros lugares del mundo, la investigación estuvo hasta más o menos mediados del siglo pasado absolutamente separada de las lógicas productivas. Se investigaba, o sea, recuerdan, bueno, Jesús María Barbero, quien ustedes lo tienen aquí, ha desarrollado bastante este tema, o sea, el tema de las lógicas autónomas de la ciencia, ¿no? Encapsuladas en proyectos que tenían que ver con desarrollos alejados de cualquier problemática social o de cualquier problemática
político-social del país del que se tratare. Esto es una recurrencia en todos los sistemas científicos y Argentina la mantuvo y como tal, sensible a los cambios, aproximadamente a mediados de la década del 70, ya llegando a los 80, comienza a haber unos cambios en este sentido. Próxima, por favor. Acá hay una ligera un punteo muy rápido respecto de los cambios significativos en la política argentina. Arrancan hacia 1977 con un planteo de reorganización, en 1978 con la aprobación de este plan plurianual de ciencia y tecnología. El intersticio que va entre 1978 y el 2001 tiene que ver con dos cuestiones. Una, que yo les he ahorrado algunas cifras, pero la otra no solo tiene que ver con que les he ahorrado cifras, sino que tiene que ver con que nosotros entre 1978 y 1983-84 tuvimos momentos de parálisis, digamos, dentro del desarrollo científico. Pero digamos que en el 2001 aparece por primera vez con mucha fuerza la idea de la ciencia y tecnología con énfasis en los sistemas de innovación, y en el 2007 se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hasta ese momento, todo lo que tenía que ver con investigación en Argentina dependía del Ministerio de Educación. Por lo tanto, la aparición de un ministerio específico vinculado al desarrollo científico y tecnológico significó un antes y un después en relación con la práctica investigativa en Argentina. Este ministerio ha durado poco porque el año pasado ha dejado de existir, ha pasado a ser una subsecretaría, pero de todas maneras, aunque no tenga el mismo rango que tenía en aquel momento, digamos, el hiato ya estaba creado. El pensar que la investigación dependía no solo de la educación, sino que tenía leyes propias y reglas propias, es algo que se ha instalado en nuestro país. En aquel momento, en el 2007, próxima por favor, o mejor dicho, al año siguiente, el ministro Lino Barañao, tengo una plaquita para que podamos leer lo que decía, da una... No importa, bueno, la digo a la plaquita. En una conferencia de prensa, pero que no es solo una conferencia de prensa, sino que marca las líneas de su ministerio, una expresión que me parece que marca el pasaje de este momento de larvación del desarrollo de la investigación en diseño, el pasaje a la juventud en diseño. Decía entonces Lino Barañao, ¿no?, como ministro, el diseño como disciplina científica y de innovación ha adquirido indudablemente un rol cada vez más importante. Es por esto que desde este ministerio entendemos la necesidad de contar con más y mejores herramientas, etc. Son declaraciones de principio, pero es una declaración de principio de un ministro que coloca al diseño como disciplina científica y como disciplina de innovación. En la segunda parte de la declaración, en la misma placa, el ministro aludía a algunas cuestiones particulares, como qué es lo que iba a desarrollar, ¿no?, y hacía hincapié fundamentalmente a un análisis del impacto económico que el diseño tiene en relación con las empresas. Análisis que se realizó en el INTI de la República Argentina y que realmente demostró que
Es un análisis que se realizó en 2 oportunidades. En un primer momento el resultado fue que las empresas no sabían qué era el diseño, no tenían necesidad del diseño, pensaban que el diseño estaba tercero o cuarto en las necesidades en sus necesidades, mientras que pasado prácticamente 10 años, y de esto voy a hablar al final de la intervención, las empresas ahora muestran que sí tienen necesidad de diseño, que sí saben qué es diseño, que reconocen la importancia del diseño, tienen un problema, no tienen cómo financiar el diseño, pero eso es otra cuestión. Entonces, me parece que esta afirmación de Lino Barañao, que sigo siendo el día de hoy, ya no ministro porque se degradó el ministerio, pero sigue siendo el encargado del área, son importantísimas para mostrar ese pasaje al estado de juventud que yo decía del diseño. Sin embargo, a pesar del esfuerzo del CONICET en hacer una modificación que no es del todo satisfactoria, pero que implica una modificación, a pesar de la creación del ministerio, a pesar de las palabras de Lino Barañao, a pesar de todo esto, el diseño no está en una situación cómoda en el sistema científico. ¿Y por qué no está en una situación cómoda? Por las propias universidades. Por las propias universidades, porque las propias universidades siguen manteniendo como sistema de validación 2 aspectos centrales. El primero, el paper, que se ha convertido en una especie de condena para todos los investigadores en diseño, que no somos especialistas en paper porque hacemos otro tipo de desarrollos. Y el segundo, los grados académicos. Cada vez más es necesario no ser magíster, sino ser doctor, ser postdoctor, para poder acceder a los beneficios y recompensas que no son otra cosa que los subsidios y financiamientos. Entonces, este es un punto que tiene que ser movido. En Argentina, por ejemplo, con respecto al paper, tengo una placa para eso, respecto al paper nosotros tenemos solo 4 revistas indexadas, o sea, revistas que cumplen con las normas de indexación que reclaman las universidades, normas de indexación que están puestas desde lógicas académicas que no se corresponden con las lógicas del diseño, ¿no? Entonces, las revistas son la revista Anales, son 2 de la FADUBA, la revista Anales, que es una revista particularmente histórica, la revista Área, que los invito a participar de esta revista. Lamentablemente es una agenda de reflexión sobre arquitectura, diseño y urbanismo, pero lamentablemente la mayoría de los artículos pertenecen al urbanismo, lamentablemente para el diseño, no porque esté mal que haya artículos sobre urbanismo y sobre arquitectura, pero en los últimos años, no recuerdo la cifra exacta ahora, pero supongan sobre un total de 30 artículos que se publicaron en la revista, solo 4 pertenecen a diseño. La revista BOL, del Departamento de Comunicación Visual de la Facultad de la Universidad de La Plata, y la revista Andinas. No, hay muchas otras revistas de diseño, hay muchos foros de diseño en Argentina, pero no tienen la indexación y el referato que pide el sistema científico argentino. Con esto me parece que he dado un panorama respecto de cuáles son las dificultades que vienen desde el punto del sistema científico. ¿Cuáles son las que vienen de nuestro propio campo? ¿Cuáles son las que vienen del diseño? La primera cuestión creo que son de 2 tipos, epistémicas, epistemológicas e históricas. Las epistemológicas están totalmente vinculadas, en íntima vinculación con lo que acabo de desarrollar. Las lógicas epistémicas del diseño no coinciden con las lógicas epistémicas de las ciencias exactas, naturales y sociales, que siguen siendo las líderes en el sistema universitario argentino.
Mucho de esto estuvo expresado en la intervención del vicerrector respecto de las diferencias, de las lógicas de cada uno de los campos. O sea, nuestro campo es un campo de negociación de todos los saberes que conforman el conocimiento humano. O sea, nuestro campo es un campo que está en el entre las ciencias naturales, entre las ciencias duras, entre las ciencias estéticas. O sea, nuestro campo es un campo en el cual se ocupa fundamentalmente de la transformación, no de la descripción, sino de la transformación. Esa transformación está puesta al servicio de la transformación del hábitat humano en todas sus variedades, y nuestro campo tiene como característica central dar respuestas. Sabemos que la ciencia siempre da respuestas provisorias, pero nuestro campo no solo da respuestas provisorias, nuestro campo da respuestas provisorias sabiendo que puede haber al lado una respuesta absolutamente distinta que funcione exactamente igual. Y esto es algo que escapa a las lógicas de los otros saberes. Esas mismas características hacen que no entremos con comodidad en las divisiones de los campos del saber. Pero por el otro lado también hay razones históricas que tienen que ver con la juventud de nuestras disciplinas. Hasta antes de ingresar a la universidad, la práctica de los diseños, llamaran como se llamasen en aquel momento, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de objetos, estaba desperdigada, dividida en un conjunto de agentes que eran en algunos casos arquitectos, en otros casos eran idóneos en el saber, en otro caso eran tipógrafos, en otro caso eran artistas. Bueno, la entrada de todos estos personajes a la universidad, porque la universidad se hizo con todos ellos, fue una entrada sumamente conflictiva que se dirimió en la Argentina, no sé cómo habrá sido acá, pero en la Argentina no se dirimió, la Argentina se polarizó entre dos fuertes campos, los profesionales y los académicos. Esa lucha entre profesionales y académicos se decantó en Argentina a favor de los profesionales. Quienes investigaban en diseño, o sea, los académicos, eran siempre los menos. Y yo tengo una placa para mostrar el estado de situación hoy en la FADUBA, que de todos los centros que hay en Argentina de enseñanza del diseño, es el más importante, no solo por la cantidad de alumnos, no solo por la cantidad de docentes, no solo porque es el que tiene más maestrías y es el único que tiene el doctorado público en diseño, sino también porque en el ranking internacional QS ha obtenido el 15 lugar de, no sé cómo se dice con avos, que correspondería, me parece, el 15 lugar en el ranking de las escuelas de diseño del mundo. Pues bien, nosotros dividimos nuestros proyectos de investigación en estas áreas: didáctica del proyecto, historia y crítica, morfología y comunicación, proyecto específicamente y tecnología. En la columna donde están marcados el número total de proyectos, están marcados los proyectos de los diseños más los proyectos de arquitectura. En esta facultad nosotros tenemos 7 carreras de diseño: la carrera de diseño gráfico, la carrera de diseño industrial, la carrera de diseño de indumentaria, la carrera de diseño textil, la carrera de imagen y sonido y la carrera de paisaje. 7 con arquitectura. 6 diseños.
Ahora, fíjense cómo en estos proyectos de investigación en diseño, que sensiblemente son 6 carreras en contra de una, que es arquitectura, es sensiblemente menor la cantidad de proyectos de diseño. Pero una cosa fundamental para cualquiera que encare un proyecto de diseño tiene que ver con la financiación de ese proyecto de diseño. O sea, para que un proyecto de diseño realmente pueda tener envergadura, para que pueda llegar a resultados con una cierta generalización, tiene que tener un financiamiento y un financiamiento relativamente importante. Bueno, estos son los números de proyectos financiados. Traje para mostrarles de manera muy rápida algunos de los ejemplos de tipos de proyectos que se están realizando en este momento en esta facultad. Los proyectos de historia, por ejemplo, el primero, su nombre lo indica, es un proyecto puntual que está basado en la historia de un colegio paradigmático, es el colegio universitario más antiguo de la Argentina, que está, creado en 1863, aunque tiene antecedentes también en los primeros momentos independientes de nuestro país. Luego, diseño de Argentina, hablábamos temprano sobre la perspectiva de género, hay una lucha, hay un trabajo bastante importante en investigaciones que tienen que ver con perspectiva de género. Imagen y genocidio se ha vinculado a genocidios en general, particularmente trabaja sobre el genocidio armenio, sobre el genocidio o sobre el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y 100.000 años de diseño, que es un proyecto que lleva adelante un profesor que creo que es profesor de la maestría o es invitado de la maestría de ustedes, el profesor Martín Groisman, que lo que busca es mirar hacia atrás, ¿no?, los albores del diseño en los 10.000 años de historia americana. En morfología y comunicación, que es una de las unidades que más proyectos tiene, bueno, como ven son bien diferentes, algunos apelan a... Los 2 primeros pertenecen a imagen y sonido, contenidos transmedia o audiovisuales, el tercero también. La morfogénesis del accesorio agravada por el vínculo es un proyecto que trabaja la idea del accesorio en indumentaria, ¿no?, y la agravada por el vínculo justamente lo que plantea esta cercanía del accesorio con el cuerpo, a diferencia de otras prendas. El derecho a la imagen, que es el proyecto que yo estoy dirigiendo en este momento y del que voy a hablar en el taller que voy a dar a la tarde. Bueno, acá cambiamos de rubro, estos los puse en juntos porque me parecía interesante contrastarlos, ¿no? Por un lado, un proyecto que tiende a la construcción de un observatorio, ¿no?, para respecto del diseño de indumentaria y textil y la industria, y otro que trae, no un observatorio, sino un dispositivo de visualización digital para mapear distintos contenidos. Este es un proyecto que viene desarrollándose hace varios años. En este momento creo que está trabajando particularmente con interfaces colaborativas entre productores de la ciudad de Rosario, que es una ciudad importante de Argentina. Los proyectuales, que luego voy a desarrollar un poco más cuál es la idea de concepto proyectual, son accesibilidad y diseño universal en ámbitos culturales. Bueno, la letra del contexto urbano es un diseño, me pareció interesante para la gente de diseño gráfico,
porque trabaja las distintas aplicaciones de la lengua y la letra y las distintas necesidades de la letra en los distintos contextos urbanos, atendiendo a los ritmos de circulación, ¿no? Cómo cambian las posibilidades, o cómo deben cambiar las características tipográficas en función de las distintas circulaciones. Bueno, los pueden leer ustedes en particular y los pueden encontrar en la página de la FADU-UBA, donde hay un resumen inclusive de cada uno de ellos. Hay dos más sobre proyectual, también, pero solamente para ejemplificar. Uno sobre diseño industrial y el otro que está centrado en lograr inclusiones sociolaborales a partir de estrategias tecnológicas con metodologías de diseño. Y me queda para mostrar, creo, no sé si hay los de tecnología, que el primero apunta a la biotecnología, o sea, la creación de... No sé exactamente el vestir criado en este momento a qué se refiere, con qué bacterias se está trabajando. Después, de nuevo, innovaciones disruptivas, diseño y desarrollo, es de la misma directora de aquel que les comenté sobre el uso de tecnologías para la inclusión sociolaboral, mejor dicho, no de la misma directora, pero sí del mismo grupo, y están en una línea parecida. Sistemas complejos, tenemos una moda muy grande respecto de la complejidad en este momento en los proyectos en la FADU-UBA, y acá un diseño mucho más, el último, mucho más concreto, mucho más aplicado, sistemas aplicados para la rehabilitación de la marcha. O sea, como lo que ven es que los proyectos, si tuviésemos que categorizarlos, tienen un alcance bastante dispar. Algunos son sumamente particulares, como este último que estamos viendo, otros y más centrados en la parte objetual, mientras que hay muchos, yo diría que hay una tendencia muy fuerte hacia esto, que están pensados más en abrirse a cuestiones separadas del objeto, a cuestiones vinculadas a lo que llamamos diseño de situaciones proyectuales, en las cuales el objeto puede ser o un resultado o simplemente un atractor. ¿Qué nos muestra respecto de la situación del diseño de investigación al interior de esta casa de estudios? De la totalidad de los proyectos, solamente, o sea, menos del 26% son proyectos de diseño. Esto es algo que debería o debe llamarnos la atención. En la siguiente placa, lo que vemos es cómo se distribuyen, ¿no? Y esto respecto de la financiación, es terrible ver que solamente el 4,12% recibe financiación, lo cual quiere decir que el resto de los proyectos se hacen por pura voluntad de los investigadores. Pero el hacer un proyecto por pura voluntad de los investigadores es algo que habla loas de los investigadores, pero no habla loas de los proyectos, porque hay muy pocas posibilidades de desarrollar cualquiera de esos proyectos que acabamos de ver si no hay recursos para el trabajo de campo, si no hay recursos para el focus group, si no hay recursos para todos los recursos heurísticos que necesita el trabajo en investigación en diseño. La siguiente placa están divididos, opté por dividir qué cantidad de proyectos pertenecen a qué tipo de diseños. El 50% es de cine e indumentaria, y el resto entonces se distribuye entre diseño gráfico, diseño industrial,
diseño textil y diseño del paisaje. Ustedes saben que los gráficos no significan nada en sí mismos, pero sí llaman la atención sobre cuestiones. Que haya un foco muy fuerte puesto en indumentaria y en cine, tiene desde mi punto de vista la siguiente explicación. En cine, porque aquellos que investigan sobre cine siguen investigando con las lógicas de las universidades de humanidades. Y en indumentaria, porque indumentaria, a diferencia de los otros diseños, tiene que pelear con más fuerza su propia identidad en el campo epistémico. ¿Por qué tiene que pelear con más fuerza? Porque no son solo los que hacen dibujitos, como pueden pensarse que son los gráficos, etcétera, sino porque las indumentarias son mujeres. Y cuando entraron las mujeres a la universidad, cuando entraron con sus maniquíes debajo del brazo, allá se las llamó las modistas, de manera sumamente despectivas. Tienen que mostrar investigando que no son las modistas, sino que son diseñadoras y que pertenecen al ámbito de la universidad. La siguiente placa, que es la última que tengo, es la que muestra la composición de los proyectos según el área. Y aquí también, de nuevo, esto llama la atención, porque el 86% de la totalidad, obviamente, pertenecen a enseñanza, cómo se enseña el diseño, cuál es la historia del diseño y descripciones morfológicas y comunicacionales. Y en cambio, solamente esa franja tan pequeña, el 14% del 25%, se ocupa de los aspectos proyectuales y tecnológicos. Esto me lleva a mí a uno de los aspectos que quería tomar y que me parecen fundamentales. El diseño de investigación, según Freilin planteó en 1993, se puede investigar sobre, se puede investigar a través o se puede investigar por el diseño. Las tres son fundamentales. O sea, yo no considero que investigar sobre la historia del diseño no sea importante para la historia del diseño. Es fundamental conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, etc. Es importante también investigar a través del diseño para poder llegar a alguna conclusión. Sin embargo, de esas tres, la investigación por el diseño es la que a mí más me parece más genuina dentro de todas estas investigaciones. ¿Por qué? Investigación a través del diseño es llegar a una solución a partir de la aplicación de una estrategia de diseño. Pero investigar por el diseño es investigar con las estrategias y las metodologías de la investigación proyectual sobre cuestiones proyectuales. Esto en Argentina ha sido desarrollado por dos pensadores. Uno es el arquitecto Sarkis, que ha generado el nombre investigación proyectual, y el otro, me sale Aníbal Fernández, pero Aníbal Fernández es un político nuestro, Fernández de apellido, en este momento, Alberto Fernández. No, es otro político nuestro. Bueno, Fernández es un apellido muy común en Argentina y Aníbal y Alberto también. Bueno, Fernández, que no es ni Aníbal ni es Alberto, ha desarrollado también, pensando en la investigación proyectual, ha desarrollado una frase que a mí me parece sumamente interesante. Dice que hay proyectos que son fundantes y hay proyectos que son recurrentes. Un proyecto es fundante cuando resuelve un problema que no había sido resuelto hasta el momento. Y hay proyectos recurrentes cuando, con sus más y con sus menos, replican soluciones que ellos habían dado. Entonces,
esta investigación, la de los proyectos fundantes, esta investigación que es un flujo constante entre lo fundamental y lo aplicado, es la que se está desarrollando, pero de manera muy incipiente y, según vemos en los gráficos, muy precaria todavía en relación con Argentina. Tiene como cuestión central poder desprenderse de la idea del objeto, ¿no? Y pasar a pensar en la situación, desprenderse de la idea del objeto y pensar en la situación. O sea, lograr el pasaje de un diseño objetual a un diseño situacional, donde lo que se diseñan son situaciones, y en ese sentido sí se integran, como decía el vicerrector al comienzo, distintos campos del saber que parecen ajenos al proyecto. Pero hay una cuestión que es central al campo del proyecto y que tiene que permear hacia los otros campos del saber, que tiene que ver con el uso que el uso que los diseños hacemos de los lenguajes del proyecto. Y esos lenguajes del proyecto son fundamentalmente los lenguajes gráficos. Nosotros pensamos de manera sintética, podemos globalizar los problemas de manera sintética y lo hacemos en función de los lenguajes gráficos. Son estas capacidades las que tienen que organizar todo este pasaje de la situación objetual que se aplicaba para realizar objetos a analizar situaciones en su conjunto, situaciones de todo tipo. No porque mi investigación sea la más importante de todas, sino porque es la que más conozco, voy a terminar haciendo un recorrido por mi propio desarrollo como investigador para ver, porque creo que por haber recorrido los 35 años y más, puedo dar cuenta, o me parece a mí que se puede dar cuenta de dónde han estado las inflexiones y los cambios en el modo de investigar y pensar el proyecto. Así que, de nuevo, de manera un poco avergonzada y de manera un poco pidiendo disculpas por tomarme a mí misma como ejemplo, quiero mostrarles este desarrollo. Desde que yo ingresé a pensar en la investigación en proyecto, me interesaba demostrar como línea central que el diseño es un factor activo y proactivo en la dinámica social. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que cuando se crea una botellita, aparece una botella de agua, esa botella implica un cambio en el consumo del agua. Pero mi interés iba más allá de eso, iba más allá de la influencia y la acción que una acción de diseño tiene sobre sus comitentes. El diseño va más allá, influye obviamente en aquello que se propone influir, pero su acción se extiende mucho más allá de esto. Esto es lo que yo llamaba factor proactivo y activo y proactivo dentro de la dinámica social. Para esto, yo empecé pensando desde el diseño gráfico, ¿no? Este fue mi primer modo de pensar, mi primer modo de armar, y entonces en aquel momento pensé 3 categorías que daban cuenta de cómo el diseño gráfico era un factor activo y proactivo en la dinámica social. Y estas categorías fueron las de hacer leer, hacer saber y hacer hacer. Porque, de manera muy resumida, lo que yo decía es que el diseño gráfico organiza los modos de leer, ¿no?, de todas las comunidades, que además el diseño gráfico en su carácter de información tiene como una de sus funciones fundamentales
la de organizar los modos de saber en el sentido de conocer informaciones importantes para una comunidad, sea cual fuera el tamaño de esa comunidad. Y por último, que las producciones de diseño gráfico estaban orientadas también a lograr efectos persuasivos, o sea, a lograr cambios en las opiniones de las personas, cambios en las acciones de las personas. Esta tríada, que todavía sigo pensando que tiene su fortaleza al día de hoy, pero yo, iba acá arriba recién, ¿no? Bueno, no importa, déjala toda entera, déjala puesta, le explico de a poco. Entonces, con respecto al hacer, yo dediqué mi primera gran investigación, estuvo orientada a mostrar cómo generalmente la historia plantea que la gran conformación del público lector y la gran conformación en el cambio de los hábitos de lectura está centrada en la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta, que está comentada y dicha como un cambio de orden tecnológico. Bueno, mi primera gran investigación estuvo destinada a mostrar que ese cambio en la composición del hábito lector, ese cambio en la composición de nuevos públicos lectores y sobre todo nuevas maneras de leer que desarrollaron un modo de leer racional y no memorístico como el que se desarrollaba hasta ese momento, que esos cambios se deben a dos grandes decisiones de diseño. La primera, la imprenta, que es una decisión de diseño y no tecnológica, y la segunda, todas las interfaces gráficas que se vinieron desarrollando desde el siglo XII en adelante. Cuando la imprenta conoce el libro, no le agregan una coma. El libro ya estaba totalmente armado y esos desarrollos que van desde la separación de palabra, la mayúscula, el índice, la separación en párrafos, el calderón, o sea, todas estas cuestiones que las leemos y las conocemos en la historia, en realidad no las leemos y no las conocemos como hitos del diseño que van marcando la conformación del modo de leer. Modo de leer, insisto, que es fundamental porque significó el pasaje de la memoria a la racionalización y a la argumentación. Este fue mi primer gran proyecto, ¿no? Tratando de mostrar este peso del diseño en momentos históricos fundamentales. Luego, como la misma historia, o sea, apareció el concepto de gráfica líquida, me estoy refiriendo al concepto de gráfica líquida mucho antes del concepto de ahora el concepto de gráfica líquida está de moda al tener que pasar las pantallas a distintos dispositivos. Recién ahora vemos la liquidez, ¿no? Porque tenemos que pasar desde la pantalla grande a la pantalla del móvil, a la pantalla de la tablet, etc. Pero yo empecé a trabajar la gráfica líquida en el momento de la irrupción de la digitalidad para ver los hábitos de lectura que traía la digitalidad y ver y mostrar qué iba a pasar ahora que había muerto el párrafo. O sea, ustedes me dirán que el párrafo no ha muerto todavía, y es cierto, no ha muerto todavía, pero está en vías de desaparición. Los libros existen y gozan de buena salud, pero tienen otro lugar específico en el cual se mueven. Los modos nuevos de leer son nuevos modos que están ligados por los scroll, por los desplazamientos en la pantalla, etc. Son absolutamente diferentes. Esto, bueno, y de allí pasé a trabajar, estoy hablando más o menos alrededor de los 2000, en este momento, con visualización de la información, un tema que me interesaba fuertemente, que tenía que ver con el
el lugar que adquiere el ornato en el ornamento, la estética exagerada, en la visualización de la información. Toda esta primera etapa, que abarca unos 15, 20 años, marca un pasaje, ¿no? Primero estaba centrado en el hacer leer y el hacer saber, pero ya visualización de la información estaba más marcado en el hacer saber. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el diseño para hacer saber? Me especialicé o me ocupé bastante de trabajar sobre la divulgación científica, el peso de la visualización de información en la divulgación científica y en la información científica, pero a partir de ahí, y quizás movido por un incidente externo al diseño, pero que fue muy fuerte para todos los argentinos, lo que llamamos la crisis del 2001, fue un momento en el cual se suspendieron prácticamente todos los modos de pensar que teníamos hasta ese momento, pero la crisis de 2001 tuvo también un efecto sobre el diseño, porque puso en suspenso todos los modos que teníamos de considerar la enseñanza académica del diseño. Yo no diré que la crisis de 2001 se solucionó gracias al diseño, pero sí diré que en esa crisis de 2001, los diseñadores que habían salido fundamentalmente de esa casa de estudios que les mostré al comienzo, fueron los que se pusieron la camiseta para sacar al país adelante con una serie de estrategias absolutamente diferentes e inéditas en el modo de desarrollar la economía argentina. Fue esto que me puso el foco en el hacer, pero no en el hacer vinculado al diseño gráfico, como lo venía pensando en campañas publicitarias, etcétera, etcétera, sino en el hacer vinculado al diseño social. ¿Cuál es el diseño social? Estuve hace unos años acá cuando empezaba a trabajar esta idea, acá en Bogotá, cuando empezaba a trabajar esta idea, y ya entonces veía cómo bajo ese término de diseño social aparecen muy distintas manifestaciones. El trabajo en la cartografía del diseño social permitió visualizar acciones de diseño de corte asistencialista y producciones de diseño que no eran de corte asistencialista, sino que eran producciones de diseño que estaban orientadas al desarrollo y a la concientización, al desarrollo de una colectividad o al desarrollo de un territorio, al desarrollo, o sea, poner las armas del diseño al servicio de ese desarrollo. Y es ahí donde aparece esto que les decía hace un rato, donde el objeto de diseño deja de ser importante y lo que empieza a ser importante es la metodología de diseño aplicada para lograr ese desarrollo. Es una metodología de diseño puesta al servicio de conformar la identidad de un colectivo, ¿no? Ese colectivo puede ser un barrio, ese colectivo puede ser los obreros que han tomado una fábrica recuperada, o ese colectivo puede ser una ciudad que está invisibilizada y que de repente quiere tomar alas. Pero es ahí, en ese lugar, por ejemplo, ¿no? En cómo hacer para que un colectivo adquiera identidad, donde el diseño sabe hacerlo. El diseño tiene todos los recursos y las metodologías para hacerlo. Entonces, este pasaje fue lo que me permitió, que está cartografiado en ese proyecto, que me permitió llegar a lo que considero que son los 4, ahora sí la última placa, lo que considero que son los 4 aspectos fundamentales de este diseño que en la Argentina
comienza a llamarse diseño emergente. Por un lado, el diseño colaborativo, o sea, el diseño de por sí es colaborativo, o sea, por su propia definición, ¿no? Ningún diseñador diseña solo, ningún diseñador diseña solo. Pero diseño colaborativo va mucho más allá que eso. Diseño colaborativo se refiere a diseñar con aquel que va a ser el usuario. Diseñar teniendo en cuenta que que va a ser el usuario conoce su problemática de manera distinta, pero mucho mejor que la que lo conoce el diseñador. Entonces, esto implica un salirse del lugar del diseñador, del dominar el saber hacia otro, a quien se lo va a iluminar con el saber, sino un pensar que ambos tienen saberes que son de distinto tenor y poder combinar ambos saberes de distinto tenor. Las tecnologías sociales. Las tecnologías hace tiempo que han demostrado que no cumplen aquello para lo que creímos en un momento a democratizar el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero si bien sabemos todo eso y conocemos Big Data y todo lo demás, también sabemos que tienen ese potencial. No cumplieron esa promesa, pero tienen ese potencial. Bueno, una rama del diseño tiene que esforzarse para desarrollar el potencial social de las nuevas tecnologías y usar esas nuevas tecnologías para poder colaborar en la construcción de esos territorios. Emprendimientos sociales, si algo nos enseñó el 2001, es justamente que los nuevos emprendimientos, no la doctrina del emprendedor, esto es, si bien tengo un pocos minutitos, voy a poner un chascarrillo sobre este punto. Yo creo que la figura del emprendedor, así, con mayúsculas, es al 2019 lo que hace 100 años atrás fue la idea de la movilidad social. O sea, no todos los emprendedores llegan a buen puerto, muchísimos quedan en el camino. Y creo que se ha convertido en una especie de muletilla de nuestros gobiernos neoliberales, o por lo menos de el gobierno neoliberal que tenemos en Argentina. Pero no es lo mismo el emprendedor que los emprendimientos sociales. Emprendimientos sociales son emprendimientos generados de manera colaborativa, territoriales, regionales, liderados por los dirigentes locales del lugar, más el saber del diseño, más, y esto es lo que se llama el triángulo de Sábato, ¿no? Más las políticas públicas. O sea, poder usar las políticas públicas y aprovechar las políticas públicas. Los diseñadores, o sea, por un lado, las políticas públicas a veces son escasas, pero hay políticas públicas. Y muchas veces lo que sucede es que los diseñadores no las conocemos o no las sabemos usar, no sabemos qué hacer con ellas. Entonces me parece que, y con esto termino, si hemos de pasar de la juventud, que les decía, de reconocer al diseño como una disciplina científica, a la madurez de un diseño que esté realmente actuando en el seno de una sociedad, no por buena voluntad, sino que esté actuando realmente con resultados realmente, estos 4 principios básicos pueden ser una especie de ordenador para ver hacia dónde tenemos que estar pensando en las líneas del diseño.